Bien, pues buenos días a todas, a todos. Bienvenidos a esta segunda jornada del Seminario Internacional de la Sociedad de Estudios de Teoría Crítica. Y bueno, para mí es un gusto presentar esta mesa, después además de la excelente sesión de discusión de ayer y de la extraordinaria conferencia de Bruna de la Torre. Pues un gusto contar con las personas que forman parte de esta mesa, pues cada una de las cuales pues, tiene su propio enfoque y su singularidad en el ámbito de la teoría crítica. No voy a hacer una gran presentación, entiendo que en alguna medida son personas conocidas, pero es relativamente fácil encontrar textos, estudios suyos en las páginas académicas y desde luego es un grupo de personas de referencia dentro de los estudios de la teoría crítica. Les doy una mínima indicación sobre cada una de estas personas por si ayuda también a ubicarlas, pero sobre todo invito a que se lean, en el caso de que no se conozcan, sus estudios y sus investigaciones. Entonces, en primer lugar, intervendrá Stefan Gandler, que es profesor en la Universidad Autónoma de Querétaro y en la Universidad Autónoma de México, Nacional Autónoma de México, en la UNAM, que por ubicarlo de alguna manera muy breve, ha realizado sus investigaciones sobre teoría crítica frankfurtiana y especialmente en sus desarrollos en América Latina. Menciono pues algunas de sus obras, en primer lugar Fragmentos de Frankfurt, ensayo sobre la teoría crítica, y Marxismo crítico en México, Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría. En segundo lugar, intervendrá Alex Fernández Bas, profesor en la Universidad Federal de Santa Catarina, en Florianópolis, que ha trabajado en los ámbitos de la teoría social contemporánea, la sociología de la cultura y la política, los procesos de escolarización, diría con particular énfasis en las experiencias corporales. Entonces hay numerosos estudios que se pueden consultar, en particular cito el volumen Políticas del Cuerpo, Gobierno de la Ciudad, pero sobre todo destaco la enorme cantidad de publicaciones en relación con la educación del cuerpo, con la educación física, con el deporte, también con la industria cultural, en un ámbito muy orientado dentro de esos ámbitos. Cada una de estas personas tiene unos currículos muy extensos que no puedo siquiera resumir. Y en tercer lugar intervendrá Marina Hervás, profesora en el Departamento de Historia y Ciencias de la Música de la Universidad de Granada, es doctora en Filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona y licenciada en Historia y Ciencias de la Música, que ha estudiado muchísimo, ¿no?, en el ámbito de la teoría crítica y filosofía de la música, y menciono pues también, como en los casos anteriores, por dar alguna indicación de sus publicaciones, pues cito el libro La escucha del ojo, un recorrido por el sonido del cine, el volumen Terremotos musicales, de narraciones de la música en el siglo XXI, con Pedro Alcalde, y La primavera suspendida, con Alberto Bernal y Ana Margules. Entonces doy en primer lugar la palabra a Stefan Gandler, cuya ponencia se titula Vivir y significar el cuerpo en las cuatro modernidades capitalistas, agradeciendo su participación como al resto de las personas de la mesa. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Se usa esto o no se usa? ¿Cómo funciona? Creo que es algo útil. Bueno, normal, ¿verdad? Se me escucha normal. No me fijaré cómo hiciste tú. Bueno, muchas gracias por la invitación a los organizadores del evento y también a ustedes, por supuesto, gracias por su tiempo. Entonces, quería hablar sobre estas cuatro formas de relacionarse y significar y también relacionarse físicamente con el propio cuerpo. La idea es, en la modernidad capitalista, obviamente, la idea es que en muchos estudios se parte de la idea de que estamos en una sola sociedad capitalista. A lo mejor se distingue por fases tempranas, tardías, etcétera, pero hoy estamos en una sola fase y un poco contraponiendo, y con esto también, digamos, se refleja en los estudios sobre la relación que tenemos con el propio cuerpo, los cuerpos de otras personas también.
Y la idea es que no es así según esta perspectiva que quería exponer, sino que más bien que hay una variedad muy amplia de diferentes maneras modernas de relacionarse con el propio cuerpo, modernas y dentro de la sociedad capitalista que estamos viviendo, que no solamente se distinguen por el tiempo, sobre el eje del tiempo, que es algo que todo el mundo acepta como existente, sino que hay también, es obvio, pero en la filosofía muchas veces se olvida, en las ciencias sociales también hay también el espacio, obviamente, y entonces ahí puede en el espacio haber desarrollos paralelos en el mismo momento de tiempo. En verdad, a primera vista parece totalmente lógico y sencillo, pero a la mera hora muchas veces se olvida y se habla en general como si fuéramos una sola modernidad capitalista hoy en día, y solo hay, en dado caso, diferencias por atrasos. O alguien se adelanta, alguien se atrasa, entonces ya esto explica las diferencias. Según este modelo, que como ustedes saben, Jan Benjamin está muy criticado, él lo hace desde la crítica al progreso y desde la crítica al concepto de tiempo que tenemos hoy, ¿no? En la modernidad capitalista como una línea fija, ¿no? Él habla del tiempo establecido como claramente dirigido, ininterrumpido, homogéneo y vacío. Pero no, este argumento no, sí está en el trasfondo, pero no es el argumento ahorita, digamos, sí influye, pero no es el que hoy voy a fijarme, concentrarme, sino es un argumento más bien de un autor que sí está influenciado por Benjamin, pero por Walter Benjamin, pero es un autor ecuatoriano-mexicano que se llama Bolívar Echeverría, que introdujo el modelo de 4 modernidades. En verdad son más que 4. 4 es también una cuestión matemática, esquemática, porque ahí en verdad son cientos o miles de modernidades paralelas que hoy en día se desarrollan dentro de la sociedad capitalista. Claro, otro trasfondo obviamente es que Bolívar, eso es algo muy discutido. Justo Sánchez Vázquez, que también trabajé, lo criticó mucho. Adolfo Sánchez Vázquez, me imagino que muchos lo conocen, es originalmente de España. En 1939 huyó vía Francia y con el barco Sinaya a México, ahí se quedó hasta su muerte en 2011. Entonces, Adolfo Sánchez Vázquez criticaba mucho este concepto, tampoco voy a entrar en esa discusión, porque él decía la modernidad es por definición capitalista, ¿no? Y si hay una sociedad postcapitalista también va a ser diferente a la modernidad, pero digamos, este argumento no voy a exponer. Bolívar tiene el argumento opuesto, y diría sí existe la posibilidad de una modernidad postcapitalista. Esto tampoco voy a entrar, pero damos como trasfondo también. Entonces, pero en la modernidad capitalista que hoy en día estamos viviendo hay diferentes variantes, que es importante, porque también para la cuestión postcapitalista, porque en la transición, ya no se habla mucho de ello hoy en día, ¿verdad? Pero la transición obviamente tiene que darse. La otra es la autodestrucción de la humanidad, siempre es una opción también existente, cada vez más visible y muy cercana, pero si no se da la autodestrucción de la humanidad, que sería, dicho de paso, no muy improbable, porque de las especies que alguna vez vivían sobre la Tierra, el 90% ya no existe. Entonces, estadísticamente, lo más probable es que desaparecemos, pero suponiendo que no queremos desaparecer, entonces, obviamente, la única vía es la sociedad postcapitalista. Es claro, desde una postura marxista, por lo menos, que Bolívar Echeverría comparte. Entonces, él diría, dentro de lo que hoy en día estamos viviendo, pues, en la modernidad capitalista, sí hay no solamente adelante y atrás, y esto en verdad no le interesa mucho, sino hay sobre todo modernidades paralelas, y que tiene que ver esto con el hecho, y esto luego se refleja obviamente en la forma como me relaciono con mi propia concreción en el mundo, quiero decir mi presencia física, corporal, no que siempre está ahorita en contradicción con mi presencia, digamos, abstracta, que es la de la construcción social, que soy como ser humano, etcétera, y en la cual yo puedo participar, a veces impuesta, por las dos cosas al mismo tiempo, pero esta tensión entre lo abstracto y lo concreto, ¿no? Y los católicos o otras religiones lo llaman alma y cuerpo, hoy en día le damos otros nombres, pero la idea en el fondo es muy parecida. En esta división que existe, dicho de paso, por lo menos desde existe la esclavitud, no hay se introdujo lo de alma y cuerpo para justificar la posibilidad de explotar cuerpos, digamos, y obviamente las almas libres son los que explotan los cuerpos de otros, pero nada más lo digo también como trasfondo porque obviamente es algo que hay que superar. En la sociedad postcapitalista seguramente ya no habrá esta distinción entre cuerpo y
lo otro, lo abstracto, el alma, como se llame. Hay miles de nombres para eso, pero bueno, hoy en día sí lo tenemos porque tenemos en la sociedad capitalista o en cualquier sociedad represiva, explotadora, necesariamente esta distinción entre lo físico y lo ideal, lo mental. Insisto, hay una cantidad inmensa de terminologías que no voy a entrar ahorita, y lo no mental. Entonces, Bolívar Echeverría, retomando el discurso marxista o de Marx, diría la atención, él la llama valor y valor de uso. No, valor de uso es lo concreto, valor es lo abstracto, lo social, las horas de trabajo, que donde se supone que todas las horas son iguales, lo que dije de Benjamin, el tiempo como algo abstracto y vacío. Por un lado, el cuerpo, lo físico, lo material, el valor de uso como lo concreto. Entonces, en esa tensión, obviamente en el capitalismo siempre gana, se impone el valor, la lógica del valor, y siempre está subordinada a la lógica concreta de los cuerpos, no también de la comida que ingieren nuestros cuerpos y todas las otras relaciones exteriores que tenemos con la materialidad exterior, otras personas, otros cuerpos, por supuesto, etcétera. Y entonces, en esta doble presencia que tenemos en esta sociedad, insisto, es algo inventado y digo, algún día lo vamos a dejar atrás, de esto estoy convencido, ojalá pronto, digamos, pero mientras que estamos en esta doble presencia entre lo concreto y lo abstracto, valor y valor de uso, diría Marx, entonces se impone el valor, pero no se puede imponer al 100%, eso es muy importante. Los capitalistas a veces piensan que sí, pero cuando lo llevan al extremo se dan cuenta que no funciona. Obviamente se necesita un mínimo de valor de uso para que un producto se pueda vender. No, por ejemplo, la Coca-Cola, aunque produzca diabetes y muchas otras cosas, de todos modos, si estoy en el desierto a punto de morirme de sed, por supuesto que me salva la vida. ¿No? Entonces, aún una Coca-Cola con muchísimo azúcar, o hasta más con el azúcar, de lo que quiero decir, un producto o cualquier realidad concreta necesita una mínima parte que sea todavía funcional, que sea algo que me garantiza cierta sobrevivencia. Puede ser muy pequeña, pero si no la tiene, este producto no se puede vender, esta realidad no se puede vivir. Hay un restecito de esto siempre, aunque siempre en tendencia de ser destruido. Digamos, lo que quiero decir, la concreción no puede desapreciar 100%. Regresando al catolicismo, aún los católicos, otras religiones, no hay como aquí los señores curas que están aquí con Ortega, bueno, el cura que está con Ortega y Gasset, saben eso, bueno, desde su perspectiva lo saben. Aún los católicos, que para ellos el alma es obviamente lo más importante, es interesante, fíjense, ningún alma nace en la ideología o religión católica sin cuerpo. Para que nazca un alma tiene que nacer un cuerpo. Ese es el gran problema que tienen hoy en día los hombres con las mujeres. ¿Cómo hacer que nazca un nuevo alma? Necesitan una mujer. Una mujer que se embarace, etc. Porque no, aún el Dios más potente necesitaba a la Virgen María, etc. Para que nazca su hijo, etc. Lo que quiere decir, lo mismo pasa a los capitalistas. Necesitan, la concreción, lo físico, lo corporal, no necesitan, aunque quisieran olvidarlo, quisieran negarlo, quisieran que todo sea pura abstracción, puro alma en el lenguaje religioso, no se puede. No, es un gran problema. Hasta teológico, filosófico, económico, no lo han resuelto. Y esa es la razón por la que estamos aquí todos sentados. Si no, ya hubieran prescindido nosotros. Ya no pueden. Necesitan todavía y por eso tampoco han matado a las mujeres y al final tampoco a todos los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces necesitan, lamentablemente, de nosotros y en nuestra concreción más física, ¿no? Esa es al mismo tiempo siempre se pone lo abstracto, por supuesto. La tendencia es destruir. En México los feminicidios son en promedio 10 mujeres al día que se matan por sus parejas, exparejas o algo por el estilo. Digamos, no es esta tendencia, puedo prescindir de ti, etcétera, pero al mismo tiempo se dan cuenta los otros, por lo menos, que no pueden prescindir, entonces puesto todavía la sociedad existe, y también las otras víctimas no se matan a todos. Pero entonces, en esa tensión, Bolívar Echeverría diría, esto en verdad así invivible, esta sociedad. Esta sociedad es invivible. Cuando yo tenía 22 años, entre 20 y 22, 9 de mis amigos más cercanos se suicidaron. Fue una etapa muy terrible para mi vida, porque ellos llegaron justo a esta conclusión, que su vida es invivible. Dicho de paso, eran los más inteligentes de todos. Justo estos es los o las más inteligentes que se suicidaron. Y no lo digo como recomendación, no me malentiendan, pero así fue, ¿no? Entonces llegaron a la conclusión que Bolívar insiste mucho, que esta vida es invivible.
es simplemente invivible, no hay manera de vivir. Aparte a pesar de esos restecitos que mencioné, en verdad es invivible. Sobre todo, insisto, si soy inteligente, si percibo las cosas con más finura, me doy cuenta. Si estoy muy atrasado mental, a lo mejor no me doy cuenta, ¿no? Y vivo esto con cierta felicidad. Ahorita vine en taxi y pasé por 300 Zara y con colas hiladísimas de personas esperándome frío, hasta el taxista se voló de ellos. Digamos, esas son las personas que creen que sí se puede vivir esta sociedad, ¿no? Me forma el Black Friday en la tienda, me dan un 5% de descuento y ya siento que mi vida sí tiene sentido. Digamos, con cierta estupidez sí se puede sobrevivir, pero si empiezo a pensarlo ya no puedo, ¿no? Porque me doy cuenta cómo la concreción, la felicidad de verdad, ¿no? El goce de verdad, no creo que goce en una ropa que compra en Zara con un descuento de 5 o 25%, pero esa es la idea. Lo abstracto, el dinero, el valor, hace que automáticamente esta ropa es más fina, más cómoda, se siente más agradable sobre la piel, las personas, todos se enamoran de mí, etc., ¿no? Entonces sí me he visto con esta ropa. Entonces Bolívar diría, en esta contradicción entre lo concreto y lo abstracto, hay 4 formas de reaccionar. Una es negar esta contradicción entre valor y valor de uso, simplemente decir esto no existe. Y al mismo tiempo decía, pero de todos modos, si me obligas a decirte qué es más importante, te digo, por supuesto, el valor, ¿no? Y la lógica del valor. Esto lo llama Bolívar etos realista, ¿no? Que no es realista en el sentido que realmente vea la realidad, sino se autopercibe como realista, no como el arte realista. El arte realista, ustedes saben, es de los más ingenuos artes, el que menos representa la realidad. Tiene una visión muy, si las caras, por ejemplo, se pintan de manera tan bruta en el arte realista, sin ninguna finura, nada de estos juegos que, por ejemplo, Picasso hace, etcétera, al ver diferentes perspectivas al mismo tiempo, etcétera. El realismo es una visión muy simple de ver la realidad, y por esta simpleza, por esta estupidez justamente que mencioné hace rato, se autopercibe como altamente realista, porque renuncia a cualquier reflexión crítica, renuncia a toda visión de contradicciones, diferentes perspectivas. Eso se percibe como realismo, ¿no? Y en el Partido Verde Alemán, por ejemplo, siempre había un bloque, los realistas, y son estos, ¿no? Que solo ven, hay dinero, lo gasto, no hay dinero, no lo gasto, etc. Eso es el realismo. En el capitalismo, que insisto, con realidad no tiene que ver nada, pero se autopercibe así, ¿no? Ese es el dominante. Hoy en día todos lo usamos, y nuestra relación también con el propio cuerpo, ¿no? Si me acuesto con alguien que tiene dinero, automáticamente estoy feliz. Si me acuesto con alguien mal vestido, un poco así, despeinado, no sé qué más, es con una facha un poco así, que no tiene un trabajo decente, obviamente esto no me provoca nada bueno, etc. Entonces, digamos, la propia relación con los cuerpos de otras personas, obviamente en esta lógica realista, se determinan por la lógica del valor, ¿no? Entonces, atractivo es el justo que compra una ropa cara en no sé qué tienda, el Black Friday, etc. Esa es la persona atractiva, amable, tierna, que me hace feliz, que me hace sentirme bien en este mundo. Es el que tiene, o ella, que tiene una cartera o una cuenta bancaria correspondiente, donde sé que nunca me va a faltar nada de dinero. Entonces, automáticamente, hasta físicamente me siento mejor, la piel se vuelve más lisa, ¿no? Etcétera, los oídos más finos. Todo ese es el realismo, el etos realista, el dominante, todos lo compartimos. Si no lo compartiríamos, estaríamos combatiendo, no estaríamos aquí. Nos gusta esta negación de las contradicciones, hace posible que podamos vivir lo invivible, simplemente diciendo dónde está el problema. No veo ningún problema, ¿no? Y entonces esto todos lo tenemos, me incluyo obviamente, si no estaríamos aquí sentados, ya estaríamos 3 metros bajo tierra, ¿no? Esto nos hace sobrevivir. Existe también el etos romántico, que también comparte con el realista, que niega esta contradicción entre lo abstracto y lo concreto, pero desde lo físico, desde lo concreto, desde el cuerpo. Dice, no, sí, no es importante el dinero como creen, pero en el fondo, si yo, digamos, me fijo, esto existe justo en las secciones más ingenuas del ecologismo. Si yo defiendo los venaditos, si yo defiendo los ríos limpios, automáticamente hago que el capitalismo en Alemania, por ejemplo, funcione mejor. Es lo que llaman el Green Deal, hoy en día se llama eso, ¿no? Digamos, la vuelta verde, el capitalismo alemán, me imagino que el español es lo mismo. Desde el avión vi mucho de estas
molinos de aire grandotes de hoy, ¿no? Que contaminan muchísimo. En México un problema gravísimo. En Oaxaca está todo el suelo ya contaminado porque salen los aceites, los rotores y contaminan un aceite que nadie sabe cómo van a sacar de la tierra. No sé si en España pasa lo mismo. En México sí es un problema ecológico gravísimo esta manera de producir energía, pero se vende como, además ya después cuando están rotos los entierran porque nadie sabe qué hacer con esas máquinas gigantescas. Se entierran simplemente esas máquinas de 300 metros de altura, etc. Entonces se vende como algo ecológico, pero en el fondo, por supuesto, se impone también la lógica del valor. También en el Green Deal es lo único que cuenta, es la lógica del valor, pero argumentando siempre desde lo concreto. El aire está más limpio, no hay dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Entonces todo este rollo, no, digamos, se da discutivamente importancia a lo físico, al cuerpo, a la belleza, a todo. Esto, dicho belleza, existe mucho también en el nacionalsocialismo alemán. No conozco muy bien el franquismo, no sé cómo era aquí. Mejor no opino, porque lo conozco muy poco, pero en el nazismo sí, está muy fuerte el etos romántico, ¿no? Donde, tú sabes, Leni Riefenstahl y todo eso, los cuerpos casi desnudos, así, todos muy blanquitos, obviamente, pero supuestamente muy guapos, jóvenes, todos, por supuesto, entrenados, etc., ¿no? Entonces, esto, digamos, en el nazismo es muy importante la cuestión de la concreción, puesto a alguien, aunque pague impuesto, aunque haya luchado en la Primera Guerra Mundial al lado de Alemania, aunque cumpla con todas las leyes, hasta ponga la bandera alemana en su casa, como lo hacían muchos judíos alemanes después o en la Primera Guerra Mundial, aún así los persiguen, porque los nazis dicen, no me importa si pagas impuestos o luchas en el ejército alemán, me importa tu concreción, tu cuerpo, y tu cuerpo es un cuerpo de judíos. Hoy en día es una ideología, ¿no? Pero en su ideología han buscado por muchos años y pagado millones de marcos alemanes a los primeros estudios de ADN que hacían justamente en Alemania, en el nazismo, para detectar el gen J, ¿no? Buscar el gen J, así lo llamaron, J de judío, obviamente. Estaban convencidos que físicamente el cuerpo judío se distingue de un cuerpo no judío. Entonces, esa es la conclusión ya romántica, que puede ser de izquierda, como mencioné, los ecologistas muchos son de izquierda, puede ser de derecha o extrema derecha, no, políticamente, por supuesto, son opuestos, pero filosóficamente es lo mismo. No, ni sin decir que políticamente sea lo mismo, no lo es, por supuesto, no me malentiendo, pero filosóficamente sí es esta negación de la contradicción entre abstracto y concreto, pero viéndolo desde lo concreto, que aparentemente es algo rebelde. Tengo todo un debate, por ejemplo, con Michael Levy, otros autores de América Latina, que hay una cierta ingenuidad sobre el etos romántico, se piensa que es rebelde, y efectivamente a veces es rebelde, es cierto, pero los nazis también eran rebeldes. La rebeldía puede ser, y hoy en día lo vemos, la nueva derecha extrema se vende como los grandes rebeldes hoy en día. La rebeldía puede ser pro-capitalista y puede ser antihumana, entonces puede ser la extrema derecha, no es en sí mismo ya una ventaja ser rebelde en esta sociedad. Entonces, pero sí es rebelde el etos romántico, pero la rebeldía totalmente sumisa. No sumisa al lógico del valor, pero se revela desde lo concreto sin darse cuenta que está subordinado a lo abstracto. Y hay una tercera variante que Bolívar Echeverría llama el etos clásico, como se ve en el teatro griego clásico muy bien. ¿No? Los cuatro conceptos vienen de la historia del arte, ¿no? Antígono, etcétera, donde ustedes conocen esta obra de teatro, seguramente todos y todas, donde ella está en esta contracción también entre lo concreto y lo abstracto. Hay una ley, no sé, abstracta del rey en turno, que es su hermano, que prohíbe enterrar el otro hermano porque se rebeló justamente y también quiso ser rey. Entonces ella, y lo concreto, digamos, es su obligación física de enterrar este cuerpo de su hermano para que no se pudra, etcétera, para que los animales no lo coman. Entonces esta obligación desde el cuerpo de su hermano, que ya muerto, ¿no? Y ya asesinado, está en contradicción con la ley abstracta del rey en turno. Y ella, como ustedes saben muy bien de la concreción, digamos, del problema entre concreto y abstracto. De esto trata toda la obra, ¿no? Y hay discursos larguísimos y reflexiones, etcétera. No llega a ninguna conclusión. Nunca lo resuelve, le va muy mal incluso. Ese es el etos clásico muy presente en la izquierda reformista, socialdemocracia alemana, PSOE, me imagino. En España, digo, en sus buenos tiempos, cuando todavía eran más o menos de izquierda, etcétera. No, digamos, esta izquierda reformista que sí ve el problema, sabe que hay
pobreza, etcétera, 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 guerra, todo eso que produce el capitalismo, pero al mismo tiempo se subordina, al final de cuentas, a la lógica del valor, ¿no? Sabes la contracción de lo que gana en su ideología, en su forma de vivir, es más que ideología, es una forma de vivir, gana lo abstracto, no porque les guste, sino porque no hay salida en su perspectiva, no hay salida. Ojalá que lo hubiera, ojalá, ¿no? Y Habermas es un buen ejemplo. Habermas tiene unos discursos larguísimos. Yo me acuerdo, tomé clases con este señor y siempre le dijimos, señor Habermas, pero lo que ustedes dicen no coincide con la realidad. Y siempre nos contestaba, por favor, soy filósofo, ¿no? Es que yo no hablo de la realidad, hablo de un modelo, ¿no? Del discurso horizontal, etcétera. Y si esto no excede la realidad, bueno, entonces mi teoría es contrafáctica, ¿no? Pero esto no le quita nada de buena, ¿no? Pero tampoco no es buena mi teoría. Habermas es como el gran pensador socialdemócrata en Alemania, es miembro del partido, es seguramente el mejor pensador de este partido en Alemania, no hay ninguna duda, es como el ejemplo clásico del etos clásico, es justamente Habermas, digo, en el discurso del idioma alemán de hoy, ¿no? O de los 80s. Entonces, ¿no? Se ven los problemas con una claridad impresionante, tienen muy buenos pensadores, muy buenos, esto no se puede negar, análisis bien hechos, etcétera, estadísticas inmensas sobre justo feminicidios, asesinatos de otro tipo, hambre, guerras, etcétera, son buenísimos en estos estudios, y lo digo sin ironía, ¿no? Qué bueno que hacen esos buenos estudios, no son necesarios, pero al final de cuentas no resuelven no poco, sino nada, ¿no? Si no resuelven nada, insisto, no porque no quieran, porque dicen es que no se puede, el valor se impone en contra de nuestra voluntad. Justamente entre este etos y el etos realista es el que analiza Lukács en Historia de Conciencia de Clase, con su concepto de la cosificación, analiza sobre todo el etos realista, pero también un poco el etos clásico, una mezcolanza entre los dos. Eso es justo la crítica a Lukács, que hace una obra buenísima, por supuesto, importantísimo al inicio de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, pero limitada esta teoría porque no habla ni del etos romántico y tampoco del etos barroco, que ahorita voy a mencionar, y no se trata tanto que mencionen las palabras, es lo de menos, pero de esta lógica que también existe, esta forma de vivir, esta contradicción entre lo concreto, lo físico, etcétera, y lo abstracto. Entonces es el etos barroco que interesa mucho a Bolívar Echeverría, donde sí se ve también la contradicción, pero al mismo tiempo, a sabiendas que es imposible, se hace todo lo posible para salvar el valor de uso, salvar la concreción, a sabiendas que no se puede, ¿no? A diferencia del etos romántico, que ingenuamente lo hace pensando que sí se puede, ¿no? Y a diferencia del etos clásico, que dice habría que hacerlo, pero no se puede, el etos romántico dice claro que no se puede, es obvio que el capitalismo destruye todo lo concreto, todo intento de goce, todo intento de una relación, no sé cómo llamarla, armónica, amorosa, etcétera, con otra persona, o no sé, erótica, como lo quieren llamar. No, todo eso, por supuesto, es imposible, pero esto no te quita que lo intento cada día así construirlo, a sabiendas que todo está en contra, todo, absolutamente todo está en contra, de todos modos lo intento, a sabiendas que me van a destruir una y otra vez todos mis intentos. Esto ya lo sé. En México la frase que más le gusta decir a la gente es ya nos chingaron, ¿no? Y lo dicen muy relajadamente, ¿no? ya me chingaron, ¿no? Como ya todo está destruido, y son los momentos con la gente más relajada está como diciendo, bueno, es lo que ya sabíamos, haga lo que haga, me van a chingar. En México otra frase que me conocen es la ley de Herodes, o de chingues o de jodes. Esa es la lógica de México, es la lógica de etos barroco. Aquí todo se va a destruir, siempre. Cualquier intento de hacer algo diferente se va a destruir. Esto no me quita mi intento de seguir haciéndolo. No me suicidio es lo que ellos quisieran, es lo que siempre digo a mis amigos, que no se han suicidado, es justo lo que quieren que nos callemos, quieren que desaparecemos, esto no lo vamos a hacer, ese discurso no les vamos a dar, no desaparecer así nomás, sino porque ahí seguimos molestando. Entonces, es esto, ¿no? Quisiera, ahorita lo personalizo un poco baratamente, pero la lógica existente quisiera que ya no estaríamos haciendo esta lucha por una vida digna y feliz y no sé, armónica, amorosa, ¿no? Amistosa, etc. Todo esto obviamente está en contra de la lógica existente y lo intentamos de todos modos, ¿no? Entonces, esa es la lógica del etos barroco. Dicho de paso, Bolívar dice esto, se introdujo en México mucho en el siglo XVI, XVII, justo con la Nueva España, como se llama todavía en este momento, está en una crisis tremenda, me imagino que aquí lo saben muy bien también. España ya retiró sus tropas mayoritariamente, ya no había mucho que robar, ya todo el oro que estaba a la vista se había robado, entonces
otras cosas también. Mucha gente ya había muerto, que ya no se pudo explotar tanto porque las enfermedades y otras, ya saben, sobreexplotación, etcétera, han producido la muerte del 90% de la población. Entonces ya perdió un poco interés y al mismo tiempo quedan todavía, aparte de los restos de las poblaciones originales, o como nos quieren llamar, que eran también obviamente hijos, nietos, bisnietos, tataranietos de los europeos que han llegado allá. Los dos grupos están en crisis. Son grupos muy complejos, sobre todo al lado de las culturas prehispánicas, son miles de culturas, ¿no? En México, en Brasil, en toda América Latina, pero digamos, no es un grupo, pero lo voy a simplificar. Entonces están los dos bloques culturales en la crisis, los dos están a punto de desaparecer y se dan cuenta que la única manera de sobrevivir ambos, o ambas también, es vivir juntos, a sabiendas que es imposible vivir juntos, por las guerras, entonces, por toda la violencia, por toda la historia anterior, la convivencia es simplemente imposible, no hay manera, pero al mismo tiempo es la única manera de sobrevivir. Entonces deciden, como decimos en México, darse el avión, no se ignoran mutuamente, no es lo que Hegel escribe muy hábilmente, y Honneth lo retoma un poco menos hábilmente, como ingenuamente, pero bueno, no es reconocimiento del otro o de la otra, no lo es, en lo más mínimo. En el etos barroco, el otro o la otra no se reconoce, se ignora, pero esta ignorancia, a propósito, hace posible convivir. Suena muy feo y es feo, es parte de la lógica capitalista, pero por lo menos sobrevive. En condiciones, no es divertido eso, ¿no? Pero si se siguen destruyendo mutuamente, etcétera, ¿no? Se siguen negando las necesidades, los deseos y todo eso, ¿no? Eso no hay ninguna, a veces hay gente que lo interpreta como modelo ya casi socialista y etos barroco, no lo es en lo más mínimo, pero por lo menos se puede convivir, por lo menos se puede subir conviviendo, insisto, ignorándose. En México, por eso es tan fácil comunicarse en México, porque a nadie le importa entender al otro. Y esto hace muy ágil la comunicación, es una maravilla eso. Uno puede hablar 5 horas y no entiendes nada del otro, pero no digo como crítica, es algo que me encanta, ¿no? Porque puedes hablar muy a gusto, aunque el otro piense exactamente lo contrario. No es una crítica que lo hace la izquierda, el etos barroco dice, pero con eso no se da ninguna revolución, y efectivamente, los 4 ete, incluyendo el etos barroco, son por supuesto antirrevolucionarios. Los 4, también el barroco, ¿no? Los 4 son parte de la sociedad capitalista, incluyendo el etos barroco también lo es, pero insisto, por lo menos no mato al otro, lo ignoro, le doy el avión, hago sí, está todo bien, hago exactamente lo contrario de lo que me pidió, insisto, es represivo, todo lo que quieren, es conservador, es retrógrado, es machista, por supuesto, bueno, en la mayoría de los casos, por lo menos, etcétera, pero por lo menos es una manera de convivir sin matarse inmediatamente, ¿no? Y hasta pueden tener hijos o convivir, etcétera, pueden amarse entre muchas comillas y todo eso, ¿no? De manera muy criticable, por supuesto, pero otra vez pues, sí pueden, lo que se dio en México es lo que en México o en otros países se llama el mestizaje cultural, ¿no? El biológico también existe, pero no es el tema de Bolívar Echeverría. El mestizaje cultural es que lo llama él una codiofagia, donde 2 o más sistemas de código se comen mutuamente. Al comerse uno naturalmente lo destruye. Si como a alguien lo destruyo, lo mato al comerlo o al comerla, pero al mismo tiempo me nutro, ¿no? Entonces, ahorita hablamos no de personas, sino de sistemas de signos. Si un sistema de signos come al otro, lo destruye por completo, lo mastica, lo digiere, pero en esa digestión se nutre de él, ¿no? En México sí se comió, por ejemplo, te comías el náhuatl, bueno, todavía el 15% de la población habla idiomas indígenas, sobre todo el náhuatl y muchos otros más, zapoteco, etcétera, son 56 más cientos de dialectos, subvariantes, pero 56 idiomas y no sé el número exacto de dialectos, pero son cientos, pero en el español, entre comillas, de México, seguramente ni lo saben, es muy diferente del español de España, y según la Real Academia Española en su gran diccionario, mencionan casi 10,000 palabras que en este diccionario se llaman mexicanismos, que son en general palabras del náhuatl o a veces de otro idioma que se cambia un poco la terminación o la pronunciación para que suene un poco como si fuera español o castellano, dicen aquí. En México decimos español, perdón, ¿no? Si alguien viene de Cataluña, si no me odian ahorita, pero voy a usar el discurso mexicano, no es ahorita, no me meten en el dato aquí interno de México, de España. Entonces, en el español, como decimos, no existe estas palabras, pero parece que sí existen, entonces eso es parte de este comer, no sé, mutuamente. Otro ejemplo muy bello también de la comida. A Bolívar le gustan muchos ejemplos de la comida, también, obviamente, porque donde más se expresa obviamente el etos es justo en la relación corporal con el mundo exterior, en este caso en la comida.
También seguramente en la sexualidad, ¿no? Y aunque, insisto, ahí no habla tanto, pero sí, bueno, tal vez doy un ejemplo de la sexualidad. En México, nunca en mi vida he sido percibido tanto intentos de ligar también se dice en México, en España, ¿verdad? Sí. De ligar por parte de hombres como en México. Y a la vez es un país bastante homofóbico, no bastante, de esto mejor no hablo, pero sí, digamos, México es homofóbico, no está ninguna duda. Pero al mismo tiempo, esto visto como totalmente normal de ligar con hombres, incluso a lo mejor incluso sin mayores intereses, es como parte de un juego. Si no lo haces, ya eres visto como medio chafa, ¿no? Digamos, si esto llega a algo mayor, ya tipo relaciones sexuales es como otro paso, pero es como normal, hay constantemente un juego semi-erótico, a veces ni tan semi-erótico, que entre, bueno, ahorita hablo de hombres, seguro también con mujeres, pero como soy hombre lo digo más desde mi perspectiva, entonces constantemente, ¿no? Y al mismo tiempo, a sabiendas que esto por supuesto está prohibido por la lógica machista, etcétera, conservadora, mocha, católica, etcétera, es prohibido, esto no se hace en la lógica dominante, pero al mismo tiempo se hace constantemente. Insisto, nunca me hubiera pasado tanto como en México, y es parte de ese juego barroco, ¿no? Justo por ser, digamos, por ser imposibilitado supuestamente, entonces con más ganas juego con eso, a sabiendas que mejor no se haga, ¿no? Entonces, digamos, esos actos barrocos, insisto, no me malentienden, no lo estoy festejando en lo más mínimo, el punto es, porque sí es represivo, ¿no? Pero el punto es que tampoco es más represivo o más retrógrado o más lejos de una sociedad comunista o socialista, si quieren, que el etos realista o el clásico o el romántico, como normalmente se piensa. Normalmente el etos barroco se ve como muy retrógrado, muy católico, que dicho de paso muchas veces lo es, muchas veces católico, o tiene vinculación con el catolicismo, o conservador, para decirlo más ampliamente, no tiene partes muy retrógradas, muy hasta desagradables, hasta asquerosas, el etos barroco, por supuesto. Pero también lo tienen los otros tres. La diferencia es, Marx, como ustedes saben, dice que la sociedad capitalista es por definición irracional, anárquica la llama una vez también, ¿no? La razón aquí no existe, ¿no? Ahí no existe la razón ya muy superficial de calcular la ganancia, ¿no? La razón en el sentido hegeliano, por ejemplo, no existe, por supuesto, está destruida, ¿no? O está en vías de ser destruida por lo menos. Y entonces el etos barroco lo que hace es vivir esta destrucción de la racionalidad o la lógica abiertamente. Los otros tres lo hacen de manera escondida, no velada, más o menos velada, realista más velado que los otros, etc. Pero el etos barroco no es más irracional, solo abiertamente vive esta irracionalidad. Un ejemplo sería, justo comparando, es una comparación un poco fea, pero la voy a hacer de todo, es falsa históricamente, pero la voy a hacer de todos modos. Los nazis mataron 6 millones de judíos y dejaron ni un hueso, hicieron todo lo posible para que no se sepa, escondieron todo, ¿no? Hasta los que habían enterrado ya muertos al inicio, no los cremaron, los sacan de la tierra, los creman, ¿no? En la película Shoah de Lanzmann se explica esto muy bien, sacan cientos de miles de cuerpos ya asesinados para cremarlos todavía. Algo dicho de paso ahí les falló a los franquistas, ¿no? Pues esto tienen ahorita este pleito en España si se abren unas fosas comunes. Y ahí sí me pienso, bueno, ahí los nazis eran más previsores. En Alemania no hay fosas comunes, no las hay, porque todos fueron cremados, ¿no? Porque ese es el etos realista, o también el etos romántico. Aquí no hay problema, aquí todo, hasta físicamente podemos comprobar que los judíos nunca existieron. Es la lógica de los nazis, y lo dicen, los neonazis dicen, ¿cómo que 6 millones de judíos? Nunca ha habido tantos judíos en Europa. Es un alucine de los judíos, había máximo como 500,000 máximo, ¿no? Y a lo mejor de estos matábamos a algunos, ¿ok? Pero nunca existieron, no es que los matemos, nunca han existido, ¿no? Entonces es el etos romántico. Entonces la concreción dice, no es que no haya hoy en día casi judíos en Europa, sí es cierto, porque nunca los ha habido, ¿no? Es decir, no estamos negando su concreción, digamos, estamos argumentando de esos cuerpos nunca han existido en Europa, y lo hacen físicamente al cremarlos y después romper los huesos, mientras los narcos en México, que son muy de etos barroco, los cuelgan en los puentes. En México matan 5 personas, los 5 los cuelgan en puentes, hacen todo lo posible que se vea, o echan las cabezas donde se hace un
una elección popular de un alcalde o así, hacen todo posible que se vea, todo. ¿No? Y digamos, probablemente no lo estoy festejando, es horrendo, pero de eso estamos para explicar a gracias. El etos barroco es vivir la construcción abiertamente, hacer un teatrito de ella, ¿no? Que puede ser horrendo y es horrendo. A mí nunca me ha tocado esto, por suerte, pero la gente que les ha tocado de repente, ¿no? Rueda una cabeza, que la asesinaron frente a ellos, y conozco gente que sí les ha pasado, obviamente no es divertido, ¿no? Eso es feísimo, no me malentiendan, no estoy festejando lo más mínimo en etos barroco, porque no estoy festejando el capitalismo en ninguna de sus 4 variantes, pero es una variante, insisto, que lo importante ahora no es peor que las otras, porque hoy en día justo en Alemania, porque mis amigos siempre me dicen, ¿por qué vives en México? No hay muchos muertos, y me digo, espérate, aunque lo repartes a 100 años, nada más los 6 millones, sin ahorita contar la guerra, si lo repartes a 100 años, ¿no? Todavía son 60.000 al año. Digamos, porque ellos, no, digamos, si hacemos la estadística, cuánta gente fue asesinado en Alemania en los últimos 100 años, son entonces 60.000 al año. Ahorita, sin contar los que se mataron fuera del nazismo y fuera de las cámaras de gas. Entonces, lo que quiero decir, en México nunca llegamos a este número, lo que quiero decir, por supuesto, el etos realista o clásico romántico son muchísimo más asesinos que el barroco, ¿no? Muchísimo más. Insisto, porque el otro se reconoce como judío o judía, te reconozcas en estudios, actas de nacimiento, actas de bautizo, etc. Y luego dice, reconociendo como judío, sé que el siguiente paso es matarte, ¿no? El reconocimiento nunca no siempre es divertido, como Honneth ingenuamente piensa, ¿no? Hegel sí sabe eso, que el reconocimiento puede ser feo también, pero Honneth no. Pero digamos, mientras en el etos barroco la gente no se reconoce mutuamente. En México, bueno, es muy mal visto preguntar, es un gran pleito que tiene hasta hoy mi hermana con mi esposa. Mi hermana nos le preguntó, ¿tienes abuelos indígenas? No, hasta hoy no se lo perdona. Esto pasó hace 22 años en México. Esto no se pregunta. No se pregunta. ¿Tienes abuelos africanos, indígenas? Simplemente no quiero saber. No quiero saber quién es tu padre, tu abuelo, tu mamá. No me interesa. Mejor no me digas nada. Bien, a sabiendas, si me lo dices, a lo mejor se activa todo el racismo estúpido que tengo en la cabeza, como todos y todas, o casi todos y todas. Entonces, mejor no me digas nada. Es mejor que ignoremos mutuamente nuestra historia familiar y entonces a lo mejor somos un poco menos racistas. No, yo sé, es un pleito que tenemos mucho con la izquierda de Estados Unidos, donde dicen, no, si hay que saber si soy afroamericano o soy afro. Hay una gran discusión si la gente en las encuestas se apunta si son latinos o afro, porque los afros pierden en las encuestas, los latinos ganan. Entonces hay grupos que van a convencerlos que si tienen el pelo chino y oscuro, que pongan que soy afro, aunque tengo padres mexicanos, todo esto, ¿no? Así trabajamos la izquierda de Estados Unidos. Me reconozco como grupo minoritario y luego en segundo paso me defiendo como tal. En México, en el etos barroco es al revés. Mejor no quiero saber de qué grupo soy yo, de qué grupo eres tú, porque al no saber, por lo menos no se activa todo este chorro, decimos en México, esta cadena larguísima de argumentos homofóbicos, misóginos, racistas, etc. Mejor no saber. Al no saber, entonces a lo mejor luego tratarte un poco mejor. Yo sé, en la izquierda actual, diría que es, bueno, un sector muy importante, yo diría que esa lógica no funciona. Lo sé, no creo que te traigan este debate, solo quería, digamos, explicar cómo funciona la lógica del etos barroco, insisto, sin decir que sea una solución, no lo es. Pero tampoco es, y con esto voy a terminar, tampoco, y ese es el punto central, tampoco está más lejano de la solución que las otras 3 formas de etos, y eso es políticamente muy importante, porque hay, aún la izquierda de México, los más avanzados también son antibarrocos, casi todos. Quisieran superar estos atrasos de México, y luego en el segundo paso llegar a una sociedad socialista comunista. Y Bolívar Echeverría diría, eso es peligrosísimo. No lo hagan, porque en este etos barroco, igual que los otros 3 etes, puede haber de repente restecitos de algo interesante. No vale la pena o no conviene destruir en ninguno de los cuatro etes, y sobre todo no el etos barroco, porque justo ha hecho más posible el mestizaje cultural a un nivel de racismo ligeramente más bajo. Es muy poco, pero sí en el racismo un poco menos agresivo que por ejemplo en Alemania con el etos realista. Entonces, eso es algo que no es, digamos, una cosa socialista, pero es algo que tampoco hay que perder. Entonces, esta forma de relacionarme diferentemente con lo concreto, con el cuerpo, etcétera, que existe en el etos barroco, no necesariamente, aunque sea conservador, a la vez tiene algo rebelde, entonces no hay que desaparecerlo, sino llevarlo también en el camino hacia la sociedad postcapitalista, donde ojalá que todo eso sea menos agresivo. Bueno, muchas gracias.